Ok, familia, vamos a darle paso a la palabra de Dios. El día de hoy, como siempre, Dios nos quiere hablar, ¿verdad? Y nosotros lo queremos escuchar, ¿verdad? Si no, no hubiéramos venido. Si no, ¿para qué perder el tiempo? Y pues, con esta cita que vamos a escudriñar el día de hoy, pues ya estamos culminando con el Evangelio de Marcos. Hoy vamos a tener la predicación en donde encontramos el momento más importante que ha vivido la humanidad entera. Precisamente el día de hoy vamos a ver el por qué es que en los calendarios te encuentras cuando dice antes y después de Cristo. O sea, hasta los mismos ateos, ¿verdad? Como hace 8 días dije, o en el seminario, luego ya no me acuerdo en dónde digo las cosas, ¿verdad? Pero estábamos comentando que hasta los mismos ateos, pues, tienen que regirse en un calendario que Jesucristo dictaminó el antes y el después, ¿verdad? Porque nosotros vivimos bajo el calendario después de Cristo. Jesús partió la historia de la humanidad en dos. Y hoy vamos a ver precisamente por qué fue que Jesús haya partido la historia de la humanidad en dos. Yo sé que casi siempre digo, hoy es la prédica más importante que vas a escuchar en tu vida, ¿verdad? Pero pues es que cuando es la palabra de Dios, pues la misma Biblia lo dice, es viva, ¿verdad? Una palabra viva, entonces cada palabra que Dios nos diga, pues siempre va a ser lo más importante que podamos escuchar. El título de nuestra predicación tiene por nombre El velo se rasgó. Y ahí está precisamente una imagen, casi no se alcanza a ver, ¿verdad? Porque está un poquito oscura y ahorita con las lucecitas, todo eso, pues no se alcanza a distinguir muy bien. Pero creo que el velo sí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Y como esta es una escena de lo que era el templo de Jerusalén, en donde ese velo que estamos viendo ahí era el velo que dividía el tabernáculo del templo. El tabernáculo del templo, recordemos que se divide o se dividía en el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? Ese que ven ahí adentro. Luego estaba el lugar santo y luego estaba los atrios. Toda la gente podía llegar a los atrios. Al lugar santo solamente iban aquellos devotos de la ley mosaica, ¿verdad? Porque en aquel entonces esa era la devoción que tenían aquellos. Solamente podían entrar sacerdotes, sumos sacerdotes, al lugar santo. Pero al lugar santísimo, hasta allá a la presencia misma de Dios, solamente lo podía hacer el sumo sacerdote una vez al año. Solo una vez al año el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo. Y él, para poder llegar hasta el lugar santísimo en ese año, él se tenía que preparar, tenía que tener una purificación tremenda, porque si él no se purificaba de la manera correcta, aún siendo el sumo sacerdote de Israel, le tenían que poner unas campanitas en sus vestimentas y le ponían una cuerda aquí atada a la cintura, porque si él había fallado en algo en su purificación, cuando entraba al lugar santísimo, ¿saben qué sucedía? Sí saben, ¿verdad? Caía muerto. ¿Por qué? Porque no se puede estar ante la presencia de Dios con una mancha de pecado en tu vida. Él no puede ver el pecado. Entonces, ¿qué sucedía? Que por eso
le ataban una cuerda al sumo sacerdote y le ponían unas campanitas, porque él entraba y él empezaba a hacer los ritos de tal manera que él caminaba y se oían esas campanitas. Si de repente dejaban de escucharse esas campanitas, quería decir que ya había caído muerto el sumo sacerdote. Entonces, por eso la cuerda que le ataban para ya jalarlo, porque nadie podía entrar. Si el mismo sumo sacerdote, por algún error, caía muerto dentro del lugar santísimo, pues los demás no podían entrar, entonces ya lo jalaban con la cuerda para hacer los rituales de su sepelio. Ese es el lugar santísimo del cual vamos a hablar el día de hoy, familia. ¿Ok? Por eso es que se llama nuestra predicación, ¿cómo? El velo se rasgó. Ese velo era un velo, no crean que era una cortinita así de una tela común y corriente. Era un tejido hebreo que lo hicieron de tal manera que tenía un grosor casi de 10 centímetros, el grosor de ese velo. El historiador Flavio Josefo, él comenta que si ese velo lo hubieran querido romper, un caballo atado de un lado y el otro caballo atado del otro lado, no era posible. Las estadísticas lo decían, ¿verdad? Y esto aparece en la historia hebrea. Flavio Josefo, que era un historiador hebreo tremendo, pues él fue el que... Sí, era exactamente una como alfombra, pero imagínense una alfombra casi de un grosor de 10 centímetros. O sea, era muy grueso el velo. Entonces, él platicando en sus crónicas, en sus historias, él decía eso, decía, ni siquiera 2 caballos hubieran podido romper el velo que dividía el lugar santo con el lugar santísimo. Y bueno, vamos a Marcos 15, 33 al 41, que esa es nuestra cita que vamos a escudriñar el día de hoy. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María, madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea, le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Bendito Padre Celestial, hoy vamos a escudriñar un tema sumamente importante para la reflexión de tu familia, Señor, para la reflexión de tu iglesia. El día de hoy tenemos, Padre, un mensaje sumamente relevante para la fe de todos nosotros, mi Señor. Nosotros en estos momentos estamos viendo el acto más terrorífico que pudo haber en la humanidad, pero a la vez
es el acto más hermoso y sublime que pudo acontecer en toda la historia de la humanidad, bendito Dios Todopoderoso. Nosotros sabemos perfectamente que tú pudiste haberte bajado de esa cruz en el momento en que tú hubieras querido, pero nos amaste tanto, Señor, nos amaste tanto que enviaste a tu Hijo amado, Cristo Jesús, a que Él muriera en esa cruz para que nosotros no fuéramos inculpados de todos esos pecados que tenemos, Señor mi Dios. Gracias, gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, mi Dios, porque en estos momentos tú te desarrollas en nuestras vidas a través del consejo que viene de lo alto sobre cada uno de nosotros. Y esta palabra la necesitamos escuchar en el Espíritu. Y solamente tu Espíritu Santo puede darnos ese privilegio. Por eso es que hoy invocamos el poder de tu Espíritu Santo en la vida de todos nosotros, para que este mensaje, Señor, pueda transformar vidas el día de hoy. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Ok, vamos a la idea central de nuestra predicación del día de hoy para que sepamos realmente hacia dónde nos dirigimos. Ahí, Sergito y Susi, les voy a pedir mucho ahí que controlen al niño, ¿sale? Para que no nos distraiga. La idea central dice: cuando Cristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, mostrando que por medio de su sacrificio, Dios quitó la barrera del pecado y abrió por gracia el camino hacia su presencia. Esa es precisamente la idea central, es el propósito de lo que Dios el día de hoy nos va a hablar a través de esta cita. Esa va a ser la enseñanza, familia. Esa va a ser esta enseñanza que el Señor nos quiere dar. Aquí es bien importante que entendamos que por algo es que específicamente la Biblia dice que el velo se rasgó ¿de dónde a dónde? De arriba a abajo. ¿Por qué? Porque esa situación de cómo se rasgó el velo tiene un simbolismo total en el aspecto de que ahí nos damos cuenta que definitivamente el hombre nunca iba a lograr llegar a la presencia de Dios desde su postura humana. O sea, no se podía rasgar ese velo de abajo para arriba. Ese velo lo tenía que rasgar Dios. Ningún ser humano pudimos haber estado en esa cruz para poder redimir nuestros pecados. ¿Saben por qué? Porque un pecador no puede pagar por el pecado de otros. Por eso es que tenía que haber una persona, un hombre que fuera 100% divino, pero también 100% hombre. Un hombre que pudiera nacer de una virgen para que él no tuviera la contaminación de Adán y de Eva, para que él no viniera de un espermatozoide humano que ya trajera la contaminación del pecado. Precisamente por eso es que Dios escogió a una mujer que fuera virgen y que fuera, ¿cómo se dice? Que el Espíritu Santo fuera quien ahora sí que no podía ser José el papá, porque José en su esperma, él tenía contaminación de Adán y de Eva. Entonces, Jesús viene al mundo sin la mancha del pecado del hombre. Por eso es que él era el único que podía ir a esa cruz para pagar nuestros pecados, porque él no tenía esa contaminación que cualquiera de nosotros tiene. Entonces, eso es el preámbulo precisamente para que comprendamos hasta dónde llegó ese diseño que nuestro Dios vio, para que todos nosotros pudiéramos tener el privilegio de recibir la aceptación de Jesucristo en nuestras vidas y cambiar de ser criaturas a poder ser hijos de Dios. Amén.
Y vamos a hacer la exégesis de Marcos. Marcos 15, 33 y 34 dice que cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Imagínense, era mediodía y se oscureció completamente el cielo. O sea, precisamente cuando todo eso empezaron a ver los romanos, por eso dijeron, ay, jole, no, aquí sí hay algo muy diferente a todos los que hemos llegado a crucificar. Hemos crucificado a millares de personas, sobre todo judíos, porque ese era su deporte favorito de los romanos, crucificar judíos, y habían crucificado a millares de personas y nunca había sucedido algo como eso. Ahora, en otros de los evangelios, en Mateo, en Juan, habla de que incluso hubo cierto terremoto, hubo una situación climática totalmente sobrenatural en el momento en que aconteció esta situación en la cruz. No fue algo así de sencillito, nada más como lo dice Marcos. Como les he dicho, Marcos, él era muy parco en todo lo que escribía en el evangelio. No era muy de detalles. Sin embargo, en otros de los evangelios vemos más detalles de lo que estuvo sucediendo en esos momentos. Entonces, aquí vemos que en la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la mañana en el Salmo 22 vemos que precisamente ese salmo, que es un salmo totalmente mesiánico, hubo esa expresión del salmista. Y esa expresión que tuvo nuestro Señor Jesucristo fue precisamente por la cual Él tuvo ese terror en el huerto del Getsemaní. ¿Sí se acuerdan, verdad? Cuando vimos esa parte en donde Jesús está en el huerto del Getsemaní, orándole al Padre, diciendo, si puedes, pasa de mí esta copa. Y Él estaba sudando gotas como de sangre. O sea, Él pasó por el nerviosismo más terrible que cualquier ser humano puede pasar. Jesús estaba aterrado en el huerto del Getsemaní. ¿Por qué estaba aterrado nuestro Señor Jesús? Por esta situación. Por esto, precisamente porque Él, siendo omnisciente, Él sabía todo lo que iba a pasar en aquella cruz. Él sabía que en ese momento, como Dios no puede ver el pecado, Él en ese momento iba a apartar la mirada de Jesús cuando iba a recibir todos nuestros pecados sobre de Él. Por eso es que hizo esa expresión. Eloi, Eloi, lama sabactani. O Elí, también como en otras traducciones lo dicen, porque quiere decir lo mismo Elí. Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué volteaste tu rostro cuando en toda la historia del universo entero jamás había habido una separación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Pero Él lo hizo, ¿por qué? Por el amor que nos tiene a todos nosotros, familia. Ese amor es quien permitió que nuestro Señor Jesús padeciera algo que Él no tenía por qué haber padecido. La oscuridad sobre la cruz nos muestra la gravedad de nuestro pecado, pero la cruz nos muestra la grandeza de la gracia. De eso se trata precisamente todo esto, familia, de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente
al ver que este fue el acto más sublime, más importante que la humanidad entera pudo haber recibido, es que Dios me dio el nombre de esta congregación: Redención por su gracia. No había otra manera de que el ser humano pudiera ser redimido. Única y exclusivamente pudo haber sido redimido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y el acto más importante de la gracia de nuestro Señor Jesucristo se manifestó cuando el velo se rasgó. En el momento en que el velo se rasgó, ahí fue donde se magnificó completamente esa gracia de la cual se había hablado en toda la eternidad en la palabra de Dios. Todos los escritos del Antiguo Testamento apuntaban precisamente a la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. A eso era lo que apuntaba la mirada de un Noé cuando estuvo construyendo el arca. La mirada de un Abraham cuando él ofreció en sacrificio a su hijo Isaac en aquel monte. Su mirada de Abraham estaba puesta en Jesucristo precisamente. La mirada de Moisés estuvo puesta todo el tiempo en la verdadera tierra prometida, porque la verdadera tierra prometida es nuestro Señor Jesucristo. Todo, absolutamente todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento tenía su mirada dirigida en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En el momento en que el velo fuera rasgado, porque Jesús entregó su vida en aquella cruz. Vean lo que dice Romanos 5, 19 al 21. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿De qué hombre se refiere aquí el apóstol Pablo? De Adán. Por la desobediencia de Adán, todos nosotros, ahora sí que mucha gente dice, pues es que yo sin deberla ni temerla, tuve que heredar ese pecado original, y así es. Así es. Yo soy hipertenso, yo me cuido mucho, voy al gimnasio. Sin embargo, es una herencia que me dejó mi papá. Y así son las herencias. Y así fue la herencia que Adán y Eva le dejaron a toda la humanidad. ¿Verdad? Por eso, por ahí hasta hay una cancioncita que habla del padre Adán. No es cierto, ese es del padre Abraham, ¿verdad? Bueno, pero sí sabemos todos perfectamente esa herencia que nos dejaron por la desobediencia. Por si alguno se preguntaba cuál era la fruta que se habían comido, porque ya ven que muchos especulan que era una manzana, ¿no? Algunos dicen, no, es que tuvieron relaciones sexuales, y algunos especulan, pero ese fruto prohibido fue la desobediencia. El simple hecho de que hayan desobedecido lo que Dios les dijo que se tenía que hacer, ese fue el pecado original con el cual todos nos la pasamos pecando desde que nacimos. Desobedecer. Y para muestra, vean los bebés. O sea, muchas veces desde los, cállate. Y gritan más, ¿verdad? Cuando les dices, cállate. No le pegues a tu hermanito. Y le pegan más duro. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza adámica con la cual todos nacemos. Entonces, como dice aquí, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Adán fue el desobediente, pero ¿quién fue el que sí obedeció? Jesús. Por eso el mismo Pablo le llama a Jesús el segundo Adán, ¿verdad? Pero Jesús, Él no vino a hacer lo que hizo Adán de desobedecer. Jesús vino a obedecer a pesar
de que ha sido lo único que registrado en la Biblia le causó temor a nuestro Señor Jesucristo. Lo único que a Jesús le causó temor fue la obediencia que tenía que haber tenido para que en esa cruz cargara con todos nuestros pecados. Sin embargo, obedeció. Esa es la gran diferencia entre Adán y Jesucristo. Luego dice en el 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y para eso dale un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. Esa es la diferencia, familia, de los que no se han querido alinear con Dios y de los que nos hemos alineado con Dios, con todo y nuestras imperfecciones, Pero precisamente por eso ahora ya tenemos un abogado para con el Padre, que es el mismo Jesús. El mismo que juzga, también Él justifica. ¿Y cómo justificó? A través de ese sacrificio. Y gracias a ese sacrificio, tú y yo podemos decirle, Señor, gracias. Gracias porque yo, siendo un pecador, a pesar de mí, a pesar de mis concupiscencias, a pesar de mis maldiciones, a pesar de tantas cosas tan terribles, Señor, tú me salvaste en aquella cruz. Y cuando hay un corazón agradecido, también hay un corazón arrepentido, ¿verdad? Arrepintiéndonos de todas esas cosas que hasta la fecha, aún siendo cristianos, tú y yo seguimos desobedeciendo a veces al Señor. Digo, a veces al Señor, ¿verdad? Porque la diferencia entre un cristiano y un no cristiano es que el cristiano ya no practica el pecado. Claro que nuestra carnalidad, desgraciadamente, nos sigue dando esa imagen pecaminosa, incluso delante de todos los hombres. Llegamos a seguir pecando, pero ya no practicamos el pecado. Ya no estamos buscando la manera de caer en esas concupiscencias en las cuales sabemos perfectamente que a Dios no le agrada. Esa es la diferencia. En eso es en lo que nosotros mostramos esa verdadera gratitud hacia nuestro Dios, ya no pareciéndonos al mundo, ahora pareciéndonos cada día más a nuestro Señor Jesús. Amén. Marcos 15, 35 y 36. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, miren, llama a Elías. Miren, todo esto que ellos hacían todavía era en un tono burlesco. Ustedes recuerdan que hemos estado viendo que toda esa gente se estaba burlando de nuestro Señor Jesús. Todo lo estaban haciendo burlándose de Él. Y en esos momentos cuando Jesús empieza a decir, Elí, Elí, o Eloi, Eloi, lama sabactani, en esos momentos ellos pensaban que le estaba hablando a Elí, porque había una tradición precisamente, a Elías, perdón, había una tradición hebrea que decía que cuando el Mesías llegara, también Elías iba a venir a ayudarlo al Mesías. Porque ¿sí recuerdan cómo murió Elías? O sea, no murió. O sea, Elías no murió. Hay dos personajes en la Biblia que no murieron, que fueron arrebatados. El primero, ¿cuál fue? Enoc. No, Tizoc no, Enoc. Fue Enoc el primero y el segundo fue Elías. También nunca encontraron el cuerpo de Moisés, pero ahí la Biblia nunca dice que él haya sido también arrebatado. Moisés simplemente lo que hizo Dios fue desaparecer su cuerpo para que no lo idolatraran. Porque imagínense tanta idolatría, ¿verdad?, en el pueblo de Israel que se veía,
Imagínense cómo iban a idolatrar al cuerpo de Moisés, ¿verdad? Entonces por eso Dios lo desapareció. Pero los dos personajes bíblicos que fueron arrebatados, el primero fue Enoc y el segundo fue Elías. Entonces, como fue arrebatado Elías, habían tradiciones de los judíos que decían que pues en cualquier momento iba a aparecer Elías, porque él nunca murió. Pero bueno, esas tradiciones eran dentro de la ignorancia de lo que realmente ellos debían haber sabido sobre el Mesías verdadero. Y aquí vamos a ver realmente que eso es lo que nos dice. Entonces luego en el 36 dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber diciendo, dejen, veamos si viene Elías a bajarle. Aquí cuando vemos estas escenas que estaban sucediendo, pues ellos trataban de seguir mofándose de nuestro Señor Jesús hasta el último momento, ¿verdad? Pero al final de cuentas, creo que estamos viendo ahí un acto de misericordia que tiene esta persona al llevarle, ¿verdad? Ese vinagre que le llevó era para calmar la sed, porque al final de cuentas, pues a lo mejor nosotros no tenemos, ¿verdad?, la costumbre. Bueno, algunos, yo tengo la costumbre de tomar agua con vinagre porque es muy bueno para la salud, pero casi en el occidente nadie tiene esa costumbre, ¿verdad? Sin embargo, allá en el pueblo de Israel, en todo el oriente y todo eso, es muy dado eso de que combinen el vinagre con el agua para poder calmar la sed. Entonces, ahí, aunque ellos estaban burlándose de Jesús, pero hubo un pequeño acto misericordioso, por así decirlo, de este hombre que lleva y lo trata, ¿verdad? Porque ustedes les decía así, imagínense, pero no, la verdad ni siquiera se pueden imaginar. Yo al preparar estas predicaciones me pongo a investigar mucho, tanto en libros históricos, en los comentarios teológicos, en muchas cosas. Como les he dicho, Marcos se guardó muchos detalles. Otros evangelistas no se guardaron muchos detalles, sin embargo, no contaron todas las cosas tan terribles que estaban aconteciendo en esos momentos. Ese martirio de estar crucificado, llegaba un momento en que tu cuerpo, imagínense sus pies clavados a la cruz, luego tus manos, que no eran exactamente las palmas de las manos donde les metían los clavos, se dice que era aquí en las muñecas, para que no, porque si los metían aquí se desgarraba la mano de tal manera que se caía. Pero en el momento en que Jesús estaba en esa cruz, la sangre le llegaba hasta los pulmones, de tal forma que él tenía que estirarse, tenía que hacer estiramientos para que su cuerpo estuviera amortiguando todo el ahogamiento que él estaba teniendo en esos momentos. Entonces ese tipo de escenas eran las que ellos veían. Entonces por misericordia dijeron, pues se ve que ya está sediento, y efectivamente pues estaba totalmente deshidratado, ¿verdad? Entonces esa escena es la que estamos viendo allí, pero ellos a final de cuentas pues seguían pensando que pues era cualquiera, ¿verdad? Como los ladrones esos que estaban al lado de nuestro Señor Jesucristo. Ellos esperaban que Elías bajara a Jesús de la cruz, pero Jesús permaneció en la cruz porque había venido precisamente a salvar a Elías y a pecadores arrepentidos. Miren, como ahorita les dije, y ahorita lo vamos a ver más adelante, en la carta a los Hebreos, precisamente encontramos una serie de héroes de la fe del Antiguo Testamento. Elías fue un héroe de la fe, igual que Moisés, igual que Noé, igual que Abraham, igual que muchos héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pero como les dije ahorita, todos ellos fueron héroes de la fe porque tenían su mirada puesta ¿en quién? En Jesús. Elías y todos ellos no iban a ser salvos hasta que nuestro Señor Jesucristo no tuviera esta acción en el madero
del Gólgota. Sin esa cruz del Calvario, Elías, Noé y todos los héroes de la fe no hubieran podido haber sido salvos tampoco. Porque desde aquel entonces se requería de la gracia. Porque acuérdense que antes los rituales que hacían los judíos no eran para quitar el pecado. ¿Eran para qué? ¿Sí se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Para cubrirlos. Todos esos rituales que se hacían precisamente en el templo, todos esos rituales lo único que hacían era cubrir el pecado de Abraham, el pecado de Isaac, el pecado de Elías. Era solamente para cubrir el pecado de Elías, porque Elías tenía pecados también. Pedro tenía pecados también. Moisés tenía pecados también. María tenía pecados también. Judas, tanto Iscariote como Judas Tadeo, también tenían pecados. Todos hemos tenido pecado en este mundo. Entonces, ellos creían que Elías iba a venir a salvar al Salvador. Vean nada más la ignorancia del ser humano. Y digo del ser humano porque esa es la naturaleza pecaminosa del ser humano. El ser humano levanta ídolos por todos lados. Decía Juan Calvino que todos los seres humanos somos una fábrica de ídolos. La otra vez dije que Sujel Michelén, es que Sujel Michelén lo dice, pero ya supe que es una frase de Juan Calvino. Porque ahí queda todo grabado. Una vez dije, Sujel Michelén dice que somos una fábrica de ídolos. Pues sí, él lo dice, pero porque el primero que lo dijo fue Juan Calvino. Entonces, es una frase calvinista de que todos los seres humanos somos una fábrica de ídolos. Entonces ellos ya habían fabricado a Elías como un ídolo. Ahora a la fecha hay muchos cristianos evangélicos que se pasan orándole a Dios, Señor, dame el espíritu de Elías, dicen. A la fecha, ya en el cristianismo actual hay gente que pide a Dios que le dé el espíritu de Elías. Yo digo, si eres verdaderamente cristiano, tienes al Espíritu Santo. ¿Qué espíritu de Elías ni qué 8 cuartos? El Espíritu Santo es el mismo que está en Jesucristo. El Espíritu Santo es el mismo que resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Es el Espíritu Santo el que nosotros debemos de buscar la manera de ser llenados de Él. No del espíritu de Elías, ni del de Moisés, ni del de San Judas Tadeo, ni del de nadie. Es el Espíritu Santo el que nos da la oportunidad de poder vivir conforme al reino de los cielos, familia. ¿Amén? ¿O no amén? Vean lo que dice Hebreos 12, 1 y 2, por favor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, a ver, por principio de cuentas, Hebreos 12 viene después de ¿qué? Hebreos 11, ¿verdad? Y Hebreos 11 viene después de Hebreos 10, ¿no? Bueno, ¿alguien sabe qué dice Hebreos 11? ¿A qué? Ahora sí que en qué enfatiza todo el capítulo 11 de Hebreos, de la fe. Ahí es donde Hebreos nos muestra toda la galería que algunos le llaman la galería de los héroes de la fe, donde dice de Abraham, donde dice de Noé, donde habla de Moisés, donde todo eso, y empieza a decir que todo lo hicieron por la fe que tenían puesta ¿en quién? En Jesús. Precisamente por eso les hice esa pregunta que sonó chistosa, pero Hebreos 12 es la continuación de todo lo que se dice de los héroes de la fe en Hebreos 11. Y que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Pues todos esos héroes de la fe.
Abraham, Moisés, Noé, David, todos los héroes de la fe son esa nube de testigos que hubo, y precisamente la mayoría de todas esa nube de testigos escribieron libros que fueron inspirados por Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, aquí vemos claramente que toda esa nube de testigos, si hicieron grandes cosas que quedaron escritas en la Biblia, fue porque tenían puesta su mirada en Jesucristo. Tenían puesta su mirada en ese velo que iba a ser rasgado por la sangre del Cordero que fue inmolado en una cruz del Calvario. Toda esa nube de testigos tenía puesta su mirada en esa muerte y resurrección del Cordero de Dios. Continuamos. Marcos 15, 37 y 38 dice, mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos. ¿De dónde a dónde? De arriba a abajo. Entendamos, ese velo nunca lo pudo haber rasgado el ser humano. Solamente el sacrificio en la cruz del Calvario es lo que pudo rasgar ese velo para darnos libertad a todos nosotros de entrar al lugar santísimo. Por eso a mí me fascina esa canción que luego cantan aquí los muchachos, que dice, yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Ahí lo está diciendo claramente. ¿Cómo puedo entrar al lugar más santo? O sea, al lugar santísimo. A través del Cordero de Dios, a través de Jesucristo. Dios te adora a ti. ¿Por qué precisamente es la adoración? ¿Por qué es el cristianismo? ¿Por qué es todo lo que hacemos por fe? Porque Jesús rasgó el velo. Si no se hubiera rasgado ese velo, tú y yo jamás hubiéramos comprendido lo que es estar en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios, familia, no es una obra mística como desgraciadamente muchos lo han estado queriendo enseñar. Mucha gente ha enseñado en las iglesias evangélicas, sobre todo en las neopentecostales, y lo digo con todo el respeto, pero con mucha tristeza, que dicen, es que esta persona está en la presencia porque se cayó y porque empieza a tener como ataques. Esta persona está en la presencia porque a todos nos está hablando en lenguas desde el púlpito. Esta persona está en la presencia porque anda dando marometas y anda vomitando y anda haciendo está en la presencia. Eso es una mentira de Satanás. Eso no es estar en la presencia de Dios. Aquí lo dice claramente en la palabra, que nuestro Señor Jesucristo, para poder pagar todos esos pecados que tú y yo tenemos, vino en obediencia al Padre. Eso es estar en la presencia, cuando tú estás obedeciendo al Padre, cuando tú estás obedeciendo todo lo que dice la Biblia, cuando tú no respondes con agresiones, respondes con bendiciones, cuando a pesar de todo lo que esté sucediendo, tú no dejas
de ir a escuchar la palabra de Dios a tu iglesia. Cuando esté pasando lo que esté pasando, tú sigues orándole y dándole gracias a Dios de todo lo que suceda en tu vida. Eso es estar en la presencia. ¿Sabes por qué puedes estar en la presencia? Porque hubo un momento que por la gracia de Jesucristo tú te encontraste con Dios en el trono de su gracia. Y cuando tú te encuentras con Dios en el trono de su gracia, viene el oportuno socorro para tu vida. En esos momentos el Señor empieza a hacer una transformación de tu carácter. En esos momentos el Señor empieza a hacer una transformación en todas tus prioridades. Empiezas a darle prioridad a la Biblia, empiezas a darle prioridad a la oración, empiezas a darle prioridad a tus hermanos en la fe, como lo dice la palabra en Gálatas. Gálatas te dice, sé bueno con todos, pero principalmente con tus hermanos en la fe. Y hay veces que ni siquiera quieres venir los domingos porque no te quieres encontrar con alguno que te cae mal en la iglesia. Eso no es andar en el Espíritu. Eso no es dar fruto de que realmente tú te encuentras en la presencia del Señor. Nada tiene que ver cosas, experiencias ahí sobrenaturales. Eso no tiene nada que ver. Puede llegar por añadidura experiencias sobrenaturales. Claro que puede llegar por añadidura. Pero lo que verdaderamente revela que tú andas en el Espíritu es tu carácter, es tus prioridades, es tu agenda. ¿Quién controla tu agenda? ¿La controla el mundo o la controla el Espíritu Santo? Allí es donde te darás cuenta si estás en el lugar santísimo o no has llegado ni siquiera hasta los atrios. ¿Amén o ya no amén? La salvación no comenzó con el hombre buscando a Dios. Comenzó con Dios acercándose al hombre en Cristo. El hombre nunca va a buscar de Dios. Por eso es que el hombre nunca hubiera podido haber rasgado ese velo. No, todo fue por Dios y todo fue para Dios. Todo fue por sus propósitos. Todo es por Él y para Él. Nunca pensemos, ay, es que yo tuve la grandiosa idea, ¿verdad?, de empezarme a congregar y no dejar de asistir. No, yo tuve la grandiosa idea de empezar a leer la Biblia. No, yo tuve la grandiosa idea. No, tú nunca buscaste de Dios. Fue Dios quien te buscó a ti. Y cuando te encontró, Él empieza a trabajar en tu vida. Empieza a haber una santidad progresiva. Empieza a haber una transformación en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de comer, en nuestra manera de trabajar. En todo empieza a haber una transformación porque empiezas a dar frutos dignos de arrepentimiento. Vean lo que dice Éxodo 26:33. Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Aquí es donde precisamente se le está dando la instrucción a Moisés de cómo se va a hacer el tabernáculo, de cómo es que se va a construir, por así decirlo, el templo, ¿verdad? Que en aquel entonces todavía no era un templo, era un tabernáculo, en donde ese tabernáculo se dividía en esas tres partes que les dije a un principio. Están los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y desde allí se dio esa orden de que tenía que haber un velo que dividiera el lugar santo del lugar santísimo. La gracia no nos enseñó a atravesar el velo. La gracia rasgó el velo que nosotros jamás podríamos atravesar. Porque ahí es donde está el problema del religiosismo. Ahí es donde está el problema del legalismo.
Aquel religiosismo que te dice es que mira, hazle así, tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro, tienes que dejar, para que ganes el favor de Dios. Y por eso de repente hay personas que dicen, ay, fulanito de tal, mira, tan buena persona que es, ya se ganó el cielo, ¿verdad? Es común esa frase, ¿sí o no es cierto? Sobre todo aquí en México. No, hombre, porque ayuda a las viejitas a pasar de las calles, ya se ganó el cielo. Porque fulanito es bien buena gente y reparte tortas, ¿verdad? Ahí en los hospitales, ya se ganó el cielo. Ay, porque el pastor es bien buena gente dándonos las predicaciones cada domingo, ya se ganó el cielo. No, familia, tus obras y las mías, ¿sabes qué dice la Biblia que son? ¿Cómo? ¿No los oigo? Capos de inmundicia. ¿Esos son nuestras obras? La única obra redentora es la obra que estamos viendo en el Evangelio. Es la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo, siendo Él santo, santo, santo. Sin un solo pecado, Él pagó por todos nuestros pecados. Esa obra es la que nos dio la redención. No queramos nosotros estar queriendo pensar que tus obras y las mías, tu bondad y la mía, nos puede llevar al reino de los cielos. No, familia, porque nadie de nosotros somos buenos. Nadie es bueno, solamente Jesucristo. Nadie murió en esa cruz del Calvario. Ni tu mamá, ni tu papá, ni la Madre Teresa de Calcuta, ni nadie. Solo Jesús fue el que murió en esa cruz. Porque Él era el único que podía pagar por nuestros pecados. Y a Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la honra y todo el poder solamente a Jesucristo. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesús. En Levítico 16:34 dice, y esto tendrás como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Moisés, precisamente, él fue el primer sacerdote que pudo empezar a expiar los pecados de Israel a través de los sacrificios que se hacían en el templo. Ya después vino su hermano Aarón, que fue también el sumo sacerdote, y de ahí empezó esa tradición de estar llevando holocaustos al lugar santísimo. Pero ahora Jesús lo hizo todo, ya nadie necesita estar, ay, es que ahora yo soy el sumo pastor de la iglesia, ahora yo voy a entregar. No, yo lo único que tengo que hacer como el pastor de esta congregación es llevarlos a los pies de Jesucristo. Porque cuando nosotros llegamos a los pies de Jesucristo, Él se encarga de hacerlo todo por nosotros. Porque Él es el verdadero sumo pontífice. ¿Sí saben qué quiere decir sumo pontífice? El sumo sacerdote, que quiere decir el principal puente. Él es el único puente para poder llegar al reino de los cielos. No existe otro puente, solamente Jesucristo. El velo rasgado significa que la gracia hizo posible lo que el pecado había hecho imposible: entrar en la presencia de Dios. Solamente eso fue posible a través del sacrificio de Jesús. Repito la frase: el velo rasgado significa que la gracia hizo posible lo que el pecado había hecho imposible: entrar en la presencia de Dios. Ahora tú y yo podemos estar en la presencia de Dios. Es más, estamos en la presencia de Dios. Porque el Señor en este momento nos está hablando y tú y yo estamos escuchando. Si tú y yo no pudiéramos estar en la presencia de Dios, simplemente no lo escucharíamos. A ver, ¿ustedes creen que ahorita alguien que está aquí a 5 kilómetros me está escuchando?
Lógicamente que no. ¿Por qué? Porque no está en presencia de nosotros. No me puede estar escuchando. Entonces, si tú y yo estamos escuchando a Dios, es porque estamos en su presencia. Entonces, qué mejor, ¿verdad?, que venir a estar en la presencia del Señor. Porque si no estamos en su presencia, ahorita muchas sillas que están vacías, pues no están escuchando, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere decir. Y qué cosas nos está diciendo el día de hoy, familia. Cosas que realmente el que tenga oídos, que oiga. Amén. No me interrumpas ahorita, ya terminando la prédica. En Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? ¿Por qué dice ahí en Hebreos? Hebreos 10:19. ¿Qué? ¿Ya se trabó? Ahí está, ahora sí ya, ¿no? Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Sí se acuerdan qué decía Jesús del agua? ¿Que Él era qué? Él decía, yo soy el agua viva, ¿verdad? Él es el que nos purifica. O sea, no hay otra manera de que encontremos nosotros una purificación en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra manera de vivir, solamente en Cristo Jesús. Él es el que nos purifica. Marcos 15:39, ya voy rápido porque se me vino el tiempo encima. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Desde allí nuestro Señor empezó a tener misericordia, no solamente por el pueblo de Israel. Simplemente la semana pasada vimos a dos personajes, ¿verdad?, que estaban al lado de Él. Esos personajes tuvieron el privilegio de decidir con quién se iban, ¿verdad? Con melón o con sandía, como dicen, ¿verdad?, los niños. Ellos tuvieron el privilegio de decidir si se iban para arriba o si se iban para abajo. Uno, ¿verdad?, el llamado Dimas, eligió lo correcto. Pero Gestas, él eligió irse para abajo. Pero los dos tuvieron el privilegio de elegir. Ahora tú y yo también tenemos el privilegio de elegir. De elegir a Dios o elegir el dinero. Elegir a Dios o elegir la religión. Elegir a Dios o elegir al mundo. Tú y yo tenemos también ese privilegio. Solamente se trata de ir entendiendo lo que la palabra nos dice. Y cuando tú y yo la entendemos, vamos a elegir lo correcto. Pero si no escuchamos la palabra de Dios, ¿cómo podemos elegir? Por eso es la importancia, ¿verdad?, de que la palabra de Dios sea la guía para que tú y yo elijamos lo correcto y estar del lado del correcto también. Nunca es demasiado tarde para dejar de burlarte de Jesús y reconocerlo como el Señor de tu vida. Sí, se entiende, ¿verdad?, esta frase. Yo te voy a decir una cosa, aunque te guste o no, aunque tengas muchos años en el cristianismo, pero muchas veces nos la pasamos burlándonos de Dios, dándole promesas que nunca cumplimos, estando donde se escucha la palabra de Dios,
Como dicen por ahí, te entra por un oído y te sale por el otro. Te distraes con tu celular o te distraes con cualquier otra cosa cuando que el Señor te está hablando. Hay muchas maneras en las cuales uno puede burlarse de nuestro Señor Jesús. Pero también te voy a decir una cosa. Él es grande en misericordia. Él nunca rechaza a nadie que verdaderamente viene con Él en arrepentimiento y fe para decirle: Señor, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Si un centurión romano como este, que estuvo martirizando a mi Señor Jesús, que estuvo haciendo fechorías en toda su vida, recapacitó al ver que verdaderamente estaba delante de Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, si Él pudo recapacitar, todos nosotros también lo podemos hacer, familia. Y los que nos están viendo también por internet, podemos recapacitar y venir a Jesús para que podamos ser testigos del único que verdaderamente da la salvación. Miren, en Efesios 2:14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Jesús, Él dejó a un lado todo lo que se había escrito en los antiguos rollos, ¿verdad? Él dijo: no, esta salvación no es solamente para el pueblo de Israel. Así como se ha abierto la gracia a través de ese velo que se rasgó, ahora todo aquel que quiera venir a mí, yo no lo echo fuera. Porque a los míos vine, pero los míos no me recibieron. Pero ahora a todo aquel que le reciba, le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. Solamente es cuestión que nosotros lo reconozcamos a Él como lo que es y nos reconozcamos a nosotros lo que nosotros somos. Porque hay veces que la religión nos ha confundido mucho y no sabemos realmente quiénes somos. Pero cuando nos encontramos con Jesucristo, nos vemos realmente cara a cara de quién deberíamos de ser y quién no hemos podido ser, familia. En Marcos 15, 40 al 41, que ya es nuestra última cita de Marcos, dice: también habían algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Gloria a Dios por las mujeres, ¿verdad? La verdad, familia, yo les voy a decir una cosa, y no es que sea yo feminista, ni mucho menos, pero la mujer tiene todos mis respetos, porque en la Biblia entera nos damos cuenta que a pesar de que al hombre era el que se le daba el privilegio de ser líderes, de ser las cabezas, simplemente de ser los apóstoles, la lealtad de las mujeres siempre ha sido más grande que la de los hombres. Y no por menospreciar tampoco a los hombres, ¿verdad? Porque Dios usa a quien Él quiera y como Él quiera. Pero estadísticamente, les voy a decir algo, el cielo está lleno de más mujeres que de hombres. Simplemente las iglesias están más llenas de mujeres que de hombres. Cuando
Yo en lo personal se los voy a decir, simplemente ahorita voy a poner un ejemplo. Ustedes saben que yo estoy subiendo un discipulado en donde a toda la iglesia le mandé que llevaran a cabo ese discipulado que se sube todos los martes en el internet. ¿Saben? La mayoría, no son las únicas, porque también hay muchos hombres que me han mandado sus tareas, pero la mayoría de las personas que cumplen y obedecen con esas tareas son mujeres. Los miércoles en el seminario aquí, la mayoría son mujeres. Y fíjense aquí lo que son las cosas. Aquí, ¿dónde andaban los apóstoles? Se echaron a correr. En el Evangelio de Juan sí encontramos que Juan sí andaba por allí. Juan sí andaba, uno de 12 andaba por allí. De hecho, andaba con la madre de Jesús. Pero aquí, por algo, Marcos dio específicamente a quien él observó, que lo había seguido no solamente ahí, en todos lados andaban buscando la manera de servirle a Jesús. Y qué bendición de veras las mujeres que se dejan usar por Jesús. Eso es algo hermoso porque eso le ha dado una fuerza tremenda a todos los ministerios. Y se los digo porque estadísticamente lo he estado leyendo. Casi en la mayoría de todas las iglesias del mundo, no solamente en México, del mundo, las mujeres son la fuerza de las congregaciones. Y no es para que se sientan muy acá, es para que se motiven a seguir sirviendo como lo hacen. Amén, familia. Mientras más cerca estés del Maestro, tendrás más oportunidad de ser testigo de su gloria. Repito, mientras más cerca estés del Maestro, tendrás más oportunidad de ser testigo de su gloria. Amén, familia. Hebreos 4:14 al 16, ya con esta cita terminamos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Familia, si tú verdaderamente has rendido tu vida a Jesucristo, tú y yo ya podemos entrar al trono de la gracia, ya podemos entrar al lugar santísimo, no cada año como lo hacían los sumos sacerdotes, todos los días de nuestra vida. ¿Sabes qué necesitas? Creerlo. Creer que realmente tú te despiertas y inmediatamente entras al trono de la gracia, a través de tus oraciones, a través de tu alabanza, porque las alabanzas no son solamente para que los domingos vengamos a alabar al Señor. Todos los días de nuestra vida necesitamos alabar al Señor. Todos los días de nuestra vida es importante leer la Sagrada Escritura. Todos los días de nuestra vida tenemos el privilegio de entrar al lugar santísimo, al trono de la gracia, en donde por la gracia de Dios tenemos el oportuno socorro. Él nos socorre en todo lo que necesitemos, pero entremos a ese lugar santísimo. Entremos al lugar santísimo, porque si no lo hacemos, nunca vamos a disfrutar de esas promesas que tiene la Biblia para toda su iglesia. Aplicación. No mires la cruz solamente como el lugar donde Jesús murió. Mírala como el lugar donde Dios mostró la gravedad de tu pecado.
la grandeza de su gracia. Los maestros estaban allí, vieron su muerte, vieron el velo rasgarse y fueron testigos de lo que Dios estaba haciendo. No te alejes de Cristo, permanece cerca de Él, porque quienes contemplan al Maestro terminan siendo testigos de su gloria. Pónganse de pie, familia, por favor. Señor, gracias. Muchísimas gracias te damos, porque hoy nos has vuelto a hablar, como cada domingo lo haces, Señor, a través de este servidor que deja serse usado por la divina palabra que tú traes a nuestras vidas, Señor. Pero todo esto, Señor mi Dios, necesitamos ponerlo por obra. No se trata solamente de aprender, de escuchar. Se trata de vivir tu palabra conforme a lo que tú has decidido para todos nosotros. Queremos, Padre, que se cumpla ese propósito de vida eterna sobre cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Por eso te pedimos, mi Dios, que produzcas en nuestras vidas el querer como el hacer, para que esa buena voluntad que está escrita en la Sagrada Escritura se cumpla cabalmente en todos nosotros, mi Dios. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado, Jesús el Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El cielo y la tierra creó, de la tierra Él nos levantó. El viento sopló, su imagen nos dio, en su reino Él nos abrazó. El cielo a la tierra amó, y la tierra su amor traicionó. El cielo lloró, pecado manchó el propósito de creación. El cielo y la tierra nació, de su trono un pesebre llegó. El Hijo de Dios al perdido su amor extendió. El cielo en la tierra besó, por milagro su gloria mostró. Enfermos sanó, hambrientos sació, como fuego en la noche brilló. Los enemigos cantamos, aleluya, desde la tierra adoramos, aleluya, los enemigos cantamos, aleluya. Desde la tierra adoramos, desde la tierra murió, cada gota de sangre vertió, dejando perdón para el pecador en la cruz, la esperanza del
cielo a la tierra bajó, el Espíritu Santo llegó, y quieres sentir y cada latir despertando su